Vamos abriendo nuestras Biblias a Romanos 5:8. Romanos 5:8. Romans 5:8. Y dice así Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos lo creen, hermanos? No me convencen, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por ese día que tú nos das. Te damos gracias por el privilegio, Señor, por el honor de estar aquí en tu casa, Señor, para poder bendecir tu nombre, Señor, para poder alabarte, Señor, para poder adorarte, Señor, para poder escuchar de tu palabra, Señor, para poder abrir nuestros corazones a ti, Señor. Yo pido por a cada persona que está aquí, yo sé que no es por coincidencia, sino por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia hacia nosotros que estamos aquí. Yo pido, Señor, que yo pueda ser tu instrumento, Señor, que yo pueda decir lo que tú quieres decir y no lo que yo quiera decir, Señor. Pongo mi vida en tus manos. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Y el tema de hoy es el puente. El puente, así de fácil, para que se acuerden, hermanos. El puente. No sé cuántos de ustedes, hermanos, se acuerdan cuando se cayó el puente de aquí, de Burlington, de entre Burlington y Mount Vernon, ¿verdad? Que se cayó. Yo me acuerdo que yo pasaba por ahí todos los días y por milagro, hermanos, yo me acuerdo que todavía pasé. Me metí a bañar y cuando salí de bañarme y puse la tele en las noticias, aunque no me gusta ver las noticias, hermanos, porque me deprimo. Ese día, no sé, era de Dios, yo creo. Puse las noticias y vi, ¡zas! Había caído el puente. Bueno, no así, ¡zas! Yo creo, fue un ruido más grande, ¿verdad? Pero vi las noticias y decían, Mount Vernon-Burlington Bridge collapses. Y me acuerdo que podía ver como escombros más o menos y aún en ese tiempo todavía no se sabía muy bien qué pasó. Al último salió que un tráiler con un golpecito que le dio nomás un golpecito bien pequeño, se llevó todo el puente. Y yo puedo decir, pues, es la misericordia de Dios y la gracia de Dios que yo estoy aquí, porque en ese tiempo no tenía aseguranza, hermanos. Y ahí hubiera quedado mi carrito. Pero de veras es una bendición y de cómo Dios nos cuida, ¿verdad? Y yo me acuerdo, no solamente eran las noticias de que el puente se cayó, sino pasaron los días y la noticia más grande y peor que pasó después de eso era el tráfico, hermanos. ¿Qué tan importante era ese puente para mí, no sé para ustedes? Pero para mí, que yo vivía aquí en los apartamentos de aquí en ese tiempo y tenía que viajar a Mount Vernon, por lo regular mi viaje de trabajo era como unos 15 minutos. Y si manejaba legalmente eran unos 18 minutos. Pero por ahí unos 15, 18 minutos. Y cuando se cayó el puente, yo para poder llegar a mi casa, hermanos, una vez me tomé 1 hora 45 minutos. Por todo el tráfico de freeway que empezaba desde College Way y iba todavía hasta acá a la mall. Y todo ese tráfico bien feo. Y hermanos, ¿qué tanto tiempo pasó hasta que arreglaran ese puente, verdad? Y qué tan importante era para mí, hasta tanto que le pedí a mi jefe poder llegar temprano al trabajo, tomar nomás medio lonche y así para poder irme, en vez de a las 5 a la casa, me iba a las 4, aunque todavía llegaba a la misma hora porque el tráfico estaba bien feo. ¿Y qué tan importante era ese puente para mí? Y ya cuando lo pudieron arreglar y todo, pusieron uno temporal, ya más o menos el viaje era un poquito mejor, aunque muchos todavía como que no confiaban en el puente que habían puesto y se iban por el otro lado,
porque era uno temporal, uno más o menos. Y ahora, más importante para nuestras vidas, hermanos, el puente de salvación que nosotros tenemos. O el puente que nosotros tenemos para poder acceder a Dios en estos días. Si yo le preguntara, hermanos, para usted, ¿qué es lo más importante para usted en su vida? ¿Qué ustedes me responderían? No saben, hermanos. La esposa le va a decir, no vas a decir que yo. ¿Qué es lo más importante para usted en su vida, hermanos? ¿Qué prioridad tiene en su vida? ¿O qué es lo que quizás usted piensa que tiene más prioridad en su vida? Si yo me pongo a pensar, ¿qué es lo más valioso que es para mí? What's the most valuable thing to me? La verdad, no hay mucho que yo tenga de hablar todavía. Pero, ¿a qué cosas ponemos prioridades nosotros? What things do we put priority? Si usted quiere saber cuál es su prioridad de usted, piense en qué es lo que yo invierto mi tiempo, mis energías, mis emociones, mi dinero, mis canas, quizás. A mí ya me están saliendo, hermanos. Ya como desde enero para acá, como que me salen las canas, me rechinan los huesos. Me despierto en la mañana y digo, ¡ay! Pero ¿qué es lo más importante para nosotros? Si en ese momento usted tuviera que escoger solamente lo que es más importante para usted, ¿qué es lo que usted protegería? Me acuerdo cuando fui a México y fue en 2017 que fui a México y apenas había pasado el terremoto. Y me daba risa cómo mis tías contaban que cuando pasó el terremoto no les importaba si se iba a caer la casa o no. Ellas iban y abrazaban las pantallas, las teles, las plasmas, porque todavía debían al Electra, o no sé cómo era ya. No importa que me muera yo, con que no le pase nada a la plasma. Vamos a leer, hermanos, aquí en Génesis capítulo 3, versículo 6 al 13. Génesis 3, 6 al 13. Capítulo 3, versículo 6 al 13. Dice así: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo por el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Versículo 9 dice: pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste, muchos también dicen así, he visto. La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Nosotros podemos ver, hermanos, en esa escritura que somos una creación un poquito diferente a lo demás, ¿verdad? Yo tengo un perrito bien bonito, bien feo a veces porque me despierta a medianoche. Y mi perrito, si yo le enseño a hacer algo, no estoy diciendo que le enseño a hacer muchas cosas porque nomás sabe sentarse y ya. Pero mi perrito
su vida corre por instinto. Si necesita ir al baño, ve y va y rasguña la puerta y eso me dice a mí que quiere ir al baño. Si él tiene sed, va y toma del agua. Si tiene hambre, va y come de la comida. Y su vida corre por instinto, así de fácil. O sea, él toma decisiones por su propio instinto. Pero nosotros, hermanos, somos un poquito diferente. Nosotros como humanos razonamos o tenemos una mente que puede razonar y tomar decisiones. Y somos algo un poquito diferente al resto de la creación de esta tierra. Lo que Dios hizo en nosotros es puso su imagen en nosotros. Lo que eso quiere decir, no quiere decir que nosotros todos nos veamos iguales, ¿verdad? Claro que no. Pero lo que quiere decir que está su imagen en nosotros es que nosotros tenemos, así como Dios tiene sentimientos, nosotros tenemos sentimientos, algunos más que otros, amén. Nos ponemos a chillar a veces. Nosotros tenemos la habilidad de reaccionar y poder hacer decisiones propias, no basadas en instinto. Dios no nos hizo robots. Nosotros tenemos la habilidad de escoger o de no escoger, de decidir por nosotros mismos hacer el bien o no hacer el bien, o hacer el mal o no hacer el mal. ¿Quiere decir que Dios hizo algo imperfecto? Does that mean that God made something that is imperfect? Claro que no. Aunque a veces sentimos, ¿verdad?, que nos faltan partes o se nos cayó un tornillito por ahí o algo así. Pero la verdad es que Dios no nos hizo imperfectos. Aún así como nosotros somos, Dios nos hizo así por alguna razón. Si en nuestra capacidad de tomar nuestras propias decisiones es que cabe el plan perfecto de Dios. La manera en que yo les explico a veces a los jóvenes es de que si nosotros nos comparamos con ángeles, los ángeles tienen diferentes formas, ¿verdad? Y diferentes ángeles tienen diferentes trabajos. Hay esos ángeles que adoran a Dios todo el día y toda la noche, ¿verdad? Dicen santo, santo, santo. Y están alrededor del trono constantemente alabando y adorando a Dios. Pero ellos fueron creados para hacer eso. O sea, no tienen en sí el razonamiento, quizás ni siquiera sea la palabra correcta. Pero así como nosotros podemos decidir amar a Dios o decidir no amar a Dios. Y es lo que nos hace especiales, es lo que nos hace diferentes. No nos hace imperfectos, sino en esa habilidad de escoger cabe el plan perfecto de Dios. Lo que pasa es que algunos de nosotros, algunos o la mayoría, quizás todos de nosotros, es que tomamos esa libertad y la usamos para nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. El plan de Dios es de que vengamos a Él y le demos o entreguemos nuestra voluntad a Él. Decirle, Dios, yo quiero vivir para ti. Un pastor allá en México lo explicó de esta manera. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, muchas veces tenemos la idea errónea de decir, yo acepto a Jesús en mi vida. Yo acepto a Jesús a mi corazón. En vez de decir, yo le entrego mi corazón a Jesús. O yo entrego mi vida a Jesús. Y quizás no sea algo de gran importancia o no le capte quizás qué es la diferencia de las palabras. Pero pongámonos de este ejemplo. Si usted me da un regalo, hermanos, que yo siempre acepto regalos, si usted me quiere dar un regalo. Pero si usted me da un regalo, es algo bonito, ¿verdad? Para los dos, para usted y para mí. Y si yo le regalo, si yo le doy un regalo, también es igual, ¿verdad? Es algo bonito para los dos. Pero cuando nosotros decimos, yo acepto a Jesús en mi corazón o yo acepto a Jesús en mi vida, lo que estamos diciendo es que acepto a Dios en mi situación o acepto a Dios
por mis condiciones. Pero cuando decimos yo entrego mi vida a Jesús, o cuando decimos yo entrego mi corazón a Dios, es que nosotros estamos entregando nuestras condiciones, nuestras situaciones, nuestra vida completamente a Él. Y es el plan de Dios, es lo que Dios quiso para poder romper la separación que tenemos entre nosotros y Él. Así como estaba separado Mount Vernon, bueno, del sur de Mount Vernon y el norte de Burlington, y había una gran separación, ¿verdad? Todavía no hay tecnología para que yo pueda correr mi carrito, mi Hondita por el agua. Y así que había un gran vacío, había una separación entre Mount Vernon y Burlington. Y hasta que ese puente fue puesto de nuevo, es que yo podía pasar de un lado para el otro, ¿verdad? Dice que tan pronto que comieron del fruto, fueron conscientes del mal. Ellos habían desobedecido a Dios y lo sabían, incluso usaron hojas para taparse. ¿Y qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de mí o qué de usted? Cuando cometemos un error, algo que nosotros sabemos que está mal, ¿qué es lo que nosotros usamos para metafóricamente taparnos de Dios? ¿Qué es lo que nosotros nos decimos? ¿Qué es lo que nosotros decimos a otras personas para en sí de una manera taparnos de Dios? Quizás en general podemos decir, bueno, yo soy una buena persona, y quizás Dios no se enfoca tanto en mí cuando yo cometo un error. Hay gente allá matando, hay gente allá robando, hay gente allá mintiendo, haciendo de una cosa y otra. ¿Cómo es que la cosa chiquita que yo hice le va a importar a Dios? Nadie supo, nadie va a saber. ¿Cómo es que le va a importar a Dios? Pero claro que le importa a Dios. Así como Adán y Eva comieron del fruto, en sí el fruto quizás no era pecado, ¿verdad? Pero era la desobediencia que ellos tuvieron hacia Dios que fue el pecado. Vamos a leer, hermanos, Isaías 6, versículo 1 al 5. Isaías 6 del 1 al 5. Y dice así: el año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ay de mí, que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Aquí en este pasaje, hermanos, vemos una gran diferencia, ¿verdad? Una gran, ¿cómo se puede decir? Una gran distinción entre un Dios todopoderoso, entre un Dios santo, entre un Dios sublime, perfecto, y a un hombre que se llamaba Isaías, un profeta del Antiguo Testamento llamado Isaías, que él mismo se decía: yo soy de labios inmundos. Él sentía que no era ni siquiera digno de estar en la presencia de Dios. No se merecía estar en la presencia de Dios. Ese era un profeta, este era Isaías, el que anunció la venida de Jesús. Aún le estaba diciendo a los jóvenes el martes, si usted lee el libro de Isaías, usted se va como a asombrar de qué tan perfectamente describió a Jesús muchísimos años antes de que Jesús viniera.
Y si Isaías, siendo un profeta, siendo el que anunció la venida de Jesús, siendo alguien que está en la historia de la humanidad, si él mismo se creía que no era digno, entonces ¿cómo nosotros somos que a veces hasta nos cuesta para levantarnos para el servicio del domingo en la mañana, hermanos? O yo, hermanos, soy bien culpable que no me levanto para la oración los sábados a las 6 de la mañana. Lo voy a decir, hermanos. Ustedes ya saben, voy a ser honesto. Lo que hizo el pecado, hermanos, es que rompió la línea directa a Dios. Ese puente que nosotros teníamos hacia Dios se rompió a causa de la desobediencia, a causa del pecado. Así que para restaurar esa línea directa, para restaurar ese puente, se necesitaba pagar un precio para poder recibir perdón y ser restaurados por Dios. Y la paga de esa deuda, la paga de ese bill, nosotros todos conocemos un bill, ¿verdad? Hasta nos saca las canas verdes, los biles. Pero la paga por el bill, por la deuda de nuestro pecado, no pudo venir de nosotros mismos. Es lo que estábamos hablando también el martes. Por nosotros mismos no podemos pagar eso. Por tan buenos que nosotros seamos, por tantas cosas buenas, por todo lo que yo puedo hacer en todo el mundo, con toda mi vida, con todo mi dinero, con toda mi energía y todo lo que yo pueda hacer que sea bueno, eso no va a pagar mi boleto. Eso no va a pagar mi deuda con Dios. No pudo venir de mí mismo. Por eso se llama gracia. Por eso se llama misericordia. En 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6, dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Ese testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Un mediador, lo que entendemos de un mediador es que un mediador es alguien que viene entre dos personas que tienen un conflicto o dos personas que tienen alguna deuda del uno al otro. Y es el que aboga por una persona, es el que habla por una persona, es el que está literalmente en medio de esas dos personas para poder resolver un problema entre dos partes. Y tiene que ir entre los dos, ¿verdad? Para poder buscar una solución. Y la Biblia dice que nadie viene al Padre si no es por Jesús. Así que en esta situación, la paga del pecado, nuestro puente fue Jesús. No pudo venir de nosotros mismos, no puede venir de mí, no puede venir de ti. Es solamente Jesús. Así que necesitamos de Jesús como un puente entre nosotros y Dios para poder restablecer esa relación que nosotros perdimos. Jesús siendo igual Dios y hombre, solamente Él pudo restablecer esa relación. La manera en que yo lo puedo explicar, porque no tengo mucha sabiduría, hermanos, todavía no tengo suficiente canas para tener esa sabiduría. Pero la manera en que yo lo explico es de esta manera: es si la muerte vino a causa del pecado de un hombre, como Jesús vino y murió sin pecado, dice, entonces eso es lo que llenó el vacío que había entre nosotros y Dios. Eso fue la paga del precio del pecado. Y no solamente eso, sino también vino, resucitó de la muerte, así que también venció la muerte. No solamente venció el pecado, sino también la muerte. Y nos apartó de esa muerte también para poder estar una eternidad con Él. La semana pasada también, cuando estaba predicando, estábamos hablando de la esclavitud. Y la liberación es de esclavitud o protección del poder. Dice, ¿qué es libertad? La libertad es liberación de esclavitud o protección del poder de otro.
algo que tiene este país, hermanos, por más bueno que sea, no tiene una historia tan buena. Nosotros podemos ver que hace unos siglos, y ni siquiera tan lejano, hermanos, porque unos siglos no era hace mucho tiempo. Hace unos siglos había este gran debate entre el norte y el sur. Y el sur, por la mayoría, ¿verdad? El sur quería mantener su libertad a poder tener esclavos y el norte quería deshacerse de eso. Y había aún en el sur muchas personas que ayudaban a los afroamericanos poder liberarse de la esclavitud. Y en ese tiempo, hermanos, también había, porque como los esclavos eran propiedad, un esclavo podía comprar su propia libertad. Pero ¿cómo es que un esclavo puede comprar su propia libertad si es un esclavo y no puede ganar dinero? Por lo regular, lo que necesitaba era otra persona que por alguna razón u otra le comprara su libertad. Esa es una libertad física, es una libertad entre humanos. Pero lo que Dios busca es una libertad espiritual, una libertad que es más importante. En Juan capítulo 8, versículo 34 al 36, dice así: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. En el tiempo del Nuevo Testamento, hermanos, lo que nosotros podemos ver es que muchas personas eran compradas y vendidas como esclavos, así como también en los Estados Unidos que compraban y vendían esclavos. Y si alguien quería ser libre a un esclavo, tenía que pagar el precio por ese esclavo. Y esto representa lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros siendo esclavos del pecado, Él pagó el precio para liberarnos. Estar en los caminos de Dios es libertad, hermanos. Y para terminar, voy a leer Marcos 12, 17. Marcos 12, 17. Dice: denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es algo que yo he hablado antes, porque es algo que muchas veces yo leí cuando estaba más joven, hace mucho tiempo, más joven todavía. Por eso digo, hermanos, me rechinan las rodillas y cuando yo leía, denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, yo entendía que al César se le pagaba impuestos, ¿verdad? Así como nosotros pagamos impuestos, como alguien por ahí decía, no yo, ¿verdad? Pero alguien más que se quejaba, decía, le pido al gobierno que por favor arreglen las calles, que me cobran impuestos para usar, que también para que no destruya el carro, que me ponen impuestos para manejar, para poder llegar a mi casa, que también me ponen impuestos para vivir. Y sigue así. El pueblo de Israel, hermanos, siempre tuvo una historia de esclavitud, de opresión. Siempre, si no estaban en un problema, estaban en otro. Si se salían y por fin eran libres, después llegaba otro imperio y los oprimía otra vez. Y en los tiempos de Jesús, esto vino en forma del reino de Roma y sus impuestos. Así que eran obligados a vivir bajo del régimen y pagar tributo a César. Cuando Jesús fue confrontado con esto, Él dijo algo muy sabio. Dice: denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quizás para mí, más joven, yo entendía impuestos.
Adultos, ustedes conocen los impuestos. Pero alguien me lo explicó de una forma más sabia. Dice, la moneda que ellos usaban para pagar sus impuestos tenía la cara de César. Para ellos como judíos eso era una ofensa, porque tenía una imagen de una persona. Y los romanos en ese tiempo esperaban que tú le dieras honor a esa persona. Así que decían, lo que Jesús quiso decir, si la moneda tiene la cara de César, entonces dale la moneda a Dios. La moneda tenía la imagen de César, pero tú que cargues la imagen de Dios, date tú mismo como una ofrenda para Dios. Si ellos fueron creados, nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Así que nosotros deberíamos darnos a nosotros mismos como ofrenda ante Dios. Lo dijo Jesús antes y lo está diciendo también hoy. Que nos demos nosotros completamente a Dios. Él ya creó el camino. Nosotros no tenemos que hacer un camino hacia Dios. Él ya lo hizo por medio de Jesús. Ya no hay necesidad de taparnos, de tapar nuestros errores, de tratar de escondernos de Dios, o de tratar de pagar quizás lo que hemos hecho antes, sino que ya Dios lo pagó por nosotros. Por eso es fe. Tenemos que creer que Él ya lo hizo. Ese es el pago que Él hizo por nosotros. Y ese es el día para que vengas tú a Él. Vamos a orar, hermanos. Así que le voy a pedir que se pongan de pie, hermanos. Y vamos a orar todos juntos. Amén. Y si usted en su vida ha sentido que quizás se ha alejado de Dios, porque sucede, hermanos, sucede a todos, sucede a mí, sucede a todos. Si usted siente que en su vida se ha alejado de Dios, hermanos, yo le quiero decir que el puente que tenemos a Dios, que el puente que nosotros tenemos para poder tener un encuentro con Dios, un encuentro con su Espíritu Santo, un encuentro, o se puede decir un reencuentro con Dios, el puente ya está ahí. Así que vengamos a Él. Señor, te damos gracias por lo que tú haces por nosotros. Te damos gracias por el sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo está aquí con nosotros. Ponemos ese tiempo en tus manos, Señor. Y si nosotros nos hemos alejado de ti, Señor, por una razón o por otra, yo pido que nosotros podamos saber que nosotros podemos acercarnos a ti una vez más. Que tú ya pagaste el precio, que tú ya hiciste un camino hacia ti, Señor. Que nosotros nos entreguemos a ti, Señor. Que nosotros que cargamos tu imagen nos entreguemos completamente a ti, Señor, en cada área de nuestras vidas. Yo pido por paz, Señor, en nuestros corazones. Yo pido que tu amor, Señor, se derrame en nuestras vidas de tal manera, Señor, en que nosotros no podemos, we can't do anything else but give our lives to you and love you the same way that you love us, God. Damos gracias por tu gracia, Señor. Te damos gracias por tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.